El mundo del crimen organizado ha sido testigo de individuos extraordinarios que, a pesar de su corta edad, se enredaron en la peligrosa red de los negocios de la mafia. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los soleados callejones de Sicilia, estos jóvenes prodigios conmocionaron al mundo con su audacia e intrepidez. Prepárese para una asombrosa exploración de los oscuros entresijos del mundo de la mafia, donde chocan la juventud y la crueldad. Sumerjámonos en las estremecedoras historias de los miembros de la mafia más jóvenes de la historia. Joseph Bonanno. Joe Bonanno, nacido Giuseppe Carlo Bonanno el 18 de enero de 1905 en Castellammare del Golfo, Sicilia, Italia, era hijo de Salvatore Bonanno, un importante jefe de la mafia. En 1908, cuando Joe tenía solo 3 años, Salvatore trajo a su familia a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Sin embargo, en 1912, los Bonanno regresaron a Sicilia, donde se desató la tragedia. El padre de Joe falleció de un ataque al corazón cuando él tenía 11 años, y 5 años más tarde, su madre, Catherine, también murió. Como único heredero, Joe heredó la fortuna de su familia, siendo un adolescente. A los 17 años, se trasladó a Palermo, Sicilia, con aspiraciones de ir a la universidad y convertirse en oficial de la Marina. En diciembre de 1924, Joe Bonanno llegó a Nueva York durante la época de la Ley Seca. El contrabando y la venta ilegal de alcohol prosperaban y ofrecían oportunidades lucrativas a jóvenes como Joe. Instalado en un barrio de Brooklyn poblado por inmigrantes de Castellammare del Golfo, Joe se encontró con Salvatore Maranzano, una figura respetada en los bajos fondos neoyorquinos. Salvatore reconoció el potencial de Joe y le confió la gestión de sus operaciones de contrabando. Joe demostró ser un líder natural, demostrando inteligencia y dureza en el manejo del negocio. En 1930, a la edad de 25 años, Joe se había convertido en el principal lugarteniente y ayudante de confianza de Salvatore. Sin embargo, la verdadera prueba de Joe llegó durante la Guerra Castellammarese, un conflicto entre Salvatore Maranzano y Joe, el jefe Masseria, la figura criminal más poderosa de Nueva York. La Guerra Castellammarese fue un violento conflicto que estaló en las calles de Nueva York, reavivando una antigua enemistad siciliana. Masseria pretendía consolidar su poder y control sobre las distintas facciones de los Castellammarese. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el rival de Joe, Charles Lucky Luciano, orquestó el asesinato de Joe Masseria, dando paso a una nueva era en la mafia neoyorquina. Salvatore Maranzano propuso un sindicato de familias mafiosas, con él mismo a la cabeza. Reconociendo el ansia de poder de Maranzano, Luciano y otros líderes le hicieron asesinar. En lugar de vengarse, Joe Bonanno optó por firmar la paz con Lucky Luciano, una decisión que marcaría su futuro. Este acuerdo de paz supuso el traspaso de la banda mafiosa de Maranzano a Joe Bonanno, lo que le convirtió en jefe de la mafia a la temprana edad de 26 años. El ascenso de Joe Bonanno al poder como jefe de la mafia estuvo marcado por su participación en la creación de la Comisión, un órgano de gobierno que pretendía mantener la paz entre las familias mafiosas. Este consejo estaba formado por jefes de las 5 familias de la mafia neoyorquina, así como por los jefes de la Chicago Outfit y la Buffalo Crime Family. A pesar de su juventud y relativa falta de experiencia práctica, Bonanno infundía respeto y temor entre sus hombres. Como jefe de la familia Bonanno, Joe hacía hincapié en los valores sicilianos tradicionales, como los lazos de sangre, el respeto y la lealtad. Gobernaba a su familia mafiosa con un fuerte sentido de la autoridad y a menudo se comparaba a sí mismo con una figura paterna. Aunque no era conocido por ser excesivamente sanguinario, Joe infundía miedo y respeto en el mundo del AMPA. Bajo el liderazgo de Joe Bonanno, la familia Bonanno se dedicó a diversas actividades ilegales, como la extorsión, el chantaje y el tráfico de drogas. Estas empresas criminales consolidaron el estatus de Joe como uno de los jefes mafiosos más poderosos de Estados Unidos. A pesar de una vida marcada por sangrientas guerras entre bandas, Joe Bonanno vivió hasta los 97 años, sobreviviendo a la mayoría de sus compañeros y dejando un legado que sigue fascinando hoy en día. Salvatore Gravano. Salvatore Gravano nació el 12 de marzo de 1945 en el estrecho barrio de Bensonhurst, Brooklyn. Sus padres, ambos originarios de Sicilia, dirigían un próspero negocio de confección de vestidos, lo que les permitió disfrutar de una vida cómoda, llegando incluso a poseer una casa de veraneo en Long Island. Sin embargo, los primeros años de Salvatore distaron mucho de ser idílicos. Sufría una grave dislexia, un problema de aprendizaje que no detectaron sus profesores.
Esto le llevó a ser retenido en cuarto curso, una experiencia que le supuso humillación y frustración. Como respuesta, Salvatore recurría a menudo a la violencia, lo que le valió el apodo de El Toro, tras una pelea con dos chicos mayores por su bicicleta. En busca de un sentimiento de pertenencia, Salvatore se unió a una banda juvenil llamada Los Rampers. Juntos se dedicaron a robar en casas y coches, aventurándose en una vida de delincuencia a una edad temprana. Su carácter rebelde provocó su expulsión del instituto y su ingreso en una escuela para jóvenes con problemas. Cuando cumplió 16 años, Salvatore se dio de baja, dispuesto a enfrentarse al mundo a su manera. Las actividades delictivas de Salvatore no tardaron en llamar la atención de las fuerzas del orden. Tuvo varios encontronazos con la ley, incluida la agresión a un agente de policía y su detención durante un intento de robo. En 1964, Salvatore se alistó en el ejército y fue licenciado con honores, tras ser ascendido a cabo. Poco podía imaginar que su vida daría un giro radical al volver a la vida civil. En 1968, Salvatore fue abordado por Shorty Spero, un socio de la familia del crimen Colombo. Este encuentro marcaría el comienzo del viaje de Salvatore al mundo del crimen organizado. En 1970, Salvatore recibió por primera vez el encargo de cometer un asesinato en nombre de la Cosa Nostra. Esto marcó un importante punto de inflexión en su carrera criminal, solidificando su implicación en el mundo del crimen organizado. El deseo de Salvatore de convertirse en un delincuente legal, sin dejar de estar vinculado a los bajos fondos, marcaría sus futuras actividades. Gracias a su asociación con la banda de Salvatore Todo Aurelio, Salvatore Gravano encontró su lugar en la familia Gambino. Su lealtad, su perspicacia para los negocios y su capacidad para generar importantes ingresos para la familia llamaron la atención del jefe de los Gambino, Paul Castellano. Se convirtió en capitán oficial y se le confió la supervisión de su propia tripulación. El ascenso de Gravano al poder coincidió con un momento crucial en la historia de la familia Gambino. En 1985, John Gotti, un carismático y ambicioso miembro de la familia, orquestó una audaz maniobra para destituir a Paul Castellano como jefe. Gravano se encontró en el centro de esta lucha de poder, ya que Angelo Ruggiero, amigo íntimo de John Gotti, le habló del complot para derrocar a Castellano. Gravano, junto con Frank De Sico, otro influyente miembro de la familia Gambino, acordaron ponerse del lado de Gotti y Ruggiero, con la intención de destituirlos al cabo de un año si no cumplían las expectativas. El plan se puso en marcha una fría noche de diciembre de 1985. Gravano desempeñó un papel clave en la ejecución de Paul Castellano, orquestando el asesinato junto a John Gotti, Angelo Ruggiero, Frank De Sico y Joseph Armone. Este audaz acto conmocionó al Hampa y consolidó la posición de Gotti como nuevo jefe de la familia Gambino. Con Gotti al mando, la influencia de Gravano dentro de la familia creció aún más. Fue elevado a la posición de capitán, responsable de supervisar una tripulación propia. La lealtad de Gravano, su perspicacia para los negocios y su capacidad para generar importantes ingresos para la familia le convirtieron en un valioso activo en el círculo íntimo de Gotti. En 1987, la posición de Gravano dentro de la familia Gambino alcanzó nuevas cotas al convertirse en consigliere, un asesor de confianza de Gotti. John Gotti. En las arenosas calles del sur del Bronx, un joven llamado John Gotti nació en un mundo de lucha y penurias el 27 de octubre de 1940. Era el quinto de los 13 hijos de John y Fanny Gotti, ambos hijos de inmigrantes italianos. Al crecer en la pobreza, Gotti aprendió rápidamente que sobrevivir significaba tomar las riendas de la situación. De adolescente, se sintió atraído por el encanto de las calles. En el barrio neoyorquino de Brooklyn, se convirtió en líder de una banda local y se adentró en el traicionero mundo de la delincuencia organizada. Fue entonces cuando llamó la atención de la familia Gambino, una de las 5 familias más conocidas de Nueva York. Tras abandonar el instituto, Gotti se dedicó de lleno a la delincuencia. Se dedicó a delitos menores y se enfrentó con frecuencia a la ley. Entre los 18 y los 26 años, fue detenido 9 veces, prueba de su naturaleza audaz y rebelde. Pero fue en 1968 cuando las actividades delictivas de Gotti tomaron un cariz más serio. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, detuvo a Gotti acusado de secuestro de camiones y robo de cargamentos. Ante la perspectiva de una larga condena en prisión, Gotti se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años entre rejas. Nadie podía imaginar que aquello no sería más que el principio de su periplo delictivo. Mientras cumplía su condena, la naturaleza manipuladora y astuta de Gotti se hizo evidente.
Presuntamente, sobornó a funcionarios y guardias de la prisión, concediéndole privilegios inauditos para un recluso. Gotti salía de los confines del correccional de Green Haven, al norte del estado de Nueva York, para reunirse con otros mafiosos en restaurantes neoyorquinos e incluso visitar su casa en el barrio de Howard Beach, en Queens. Estaba claro que Gotti no era un preso corriente. Tras su puesta en libertad en 1977, Gotti no tardó en dejar su huella en el mundo criminal. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no rehuía la atención pública. De hecho, disfrutaba de su papel de gángster famoso, lo que le valió el apodo de Dapper Don. Le encantaban los focos, concedía entrevistas y asistía a eventos de alto nivel, lo que aumentó aún más su notoriedad. Su estilo de vida extravagante y su personalidad franca le granjearon tanto admiración como críticas. Algunos lo veían como un símbolo de poder y éxito, un Robin Hood moderno que desafiaba al sistema. Otros lo veían como un criminal despiadado, responsable de la violencia y la destrucción que asolaban las calles de Nueva York. Pero su suerte acabaría por agotarse. A principios de la década de 1990, el FBI, decidido a llevar a Gotti ante la justicia, puso en marcha una amplia operación de escuchas. Grabaciones secretas captaron a Gotti hablando de actividades delictivas, lo que proporcionó las pruebas necesarias para construir un caso contra él. Los muros se cerraban sobre el Don de Teflón. En 1992, Gotti fue juzgado por asociación ilícita y asesinato. Gotti fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el asesinato de Paul Castellano. El liderazgo de Gotti al frente de la familia Gambino se caracterizó por una combinación de crueldad y carisma. Gobernaba con mano de hierro, exigiendo lealtad y respeto a sus subordinados. Los que le traicionaban o suponían una amenaza para su poder se enfrentaban a graves consecuencias. El reinado de Gotti se caracterizó por la violencia, la intimidación y una búsqueda incesante de riqueza y control. Bajo su mando, la familia Gambino se dedicó a una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la usura y el juego ilegal. La influencia de Gotti se extendía más allá de los límites de la ciudad de Nueva York, abarcando diversas industrias y territorios. Su imperio criminal era vasto y de gran alcance, y dejó una huella indeleble en la mafia estadounidense. Pero el reinado de Gotti llegó a su fin. En 1992 fue condenado por múltiples delitos, entre ellos asesinato y asociación ilícita. El juicio, que cautivó a todo el país, sacó a la luz los entresijos de la familia Gambino y acabó con el mito de la invencibilidad de Gotti. Su condena conmocionó a Lampa y sirvió para recordar que incluso las figuras más poderosas podían ser abatidas por el largo brazo de la ley. La ausencia de Gotti dejó un vacío difícil de llenar y la influencia de la familia empezó a menguar. Sin embargo, el impacto de Gotti en la mafia estadounidense se extendió más allá de su propia familia. La historia de Gotti se convirtió en un cuento con moraleja, un recordatorio del atractivo y las consecuencias de una vida impregnada de crimen. Su legado sigue cautivando e intrigando, sirviendo de recordatorio de los oscuros entresijos que existen bajo la superficie de la sociedad. El nombre del Don de Teflón sigue vivo, grabado para siempre en los anales de la historia del crimen organizado. Gianni Nicci, nacido el 16 de febrero de 1981 en Turín, Italia, parecía destinado a una vida de delincuencia desde el principio. Creció en el seno de una familia profundamente arraigada en la mafia siciliana y desde muy joven estuvo expuesto a las oscuras entrañas del crimen organizado. Su padre, Luigi Nicci, era un célebre mafioso condenado a cadena perpetua, y fue en este entorno donde comenzó la trayectoria delictiva de Gianni Nicci. De niño, Nicci era conocido como Upicciutedu, o El Soldadito, un apodo que presagiaría su futuro papel dentro de la Cosa Nostra. A pesar de su corta edad, Nicci demostró una notable aptitud para los métodos de la mafia, ganándose rápidamente el respeto de sus compañeros y superiores. Estaba claro que poseía un talento natural para desenvolverse en el traicionero mundo del crimen organizado. El ascenso de Nicci en las filas de la Cosa Nostra comenzó cuando asumió el cargo de regente del mandamento Pagliarelli. Esta posición de poder e influencia le fue otorgada tras la detención de su padrino, Antonio Rótolo, en 2006. Con solo 25 años, Nicci se encontró en una posición de autoridad que le imponía la lealtad y obediencia de sus subordinados. Pero su ascenso al poder no estuvo exento de dificultades. Como mafioso joven y ambicioso, se enfrentó al escrutinio constante de las fuerzas del orden, decididas a acabar con él. En 2006, el nombre de Nicci apareció en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior italiano,
señalándolo como objetivo prioritario para su captura. A pesar de la amenaza constante de ser detenido, Nicky consiguió eludir a las fuerzas del orden y establecerse como una fuerza a tener en cuenta dentro de la Cosa Nostra. Su corta edad y su audaz comportamiento solo sirvieron para aumentar su reputación entre sus colegas criminales. Nicky era visto como una estrella emergente dentro de la organización, alguien con potencial para liderar a la Cosa Nostra hacia una nueva era. En 2009, las actividades delictivas de Nicky le llevaron al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. Fue enviado por su padrino, Antonio Rotolo, para investigar los vínculos entre la mafia siciliana y la poderosa familia Gambino, centrándose específicamente en Frank Cali. Esta misión fue una prueba de la creciente influencia de Nicky dentro de la Cosa Nostra, ya que se le confió una tarea tan crucial y delicada. Su reputación como mafioso formidable y ambicioso creció, y se le consideró un líder potencial de la organización. Sin embargo, las actividades delictivas de Nicky acabaron por alcanzarle. En 2008 fue condenado a 15 años de prisión por su implicación en el tráfico de drogas. Además, fue acusado en la Operación Puente Viejo, una operación conjunta dirigida contra la familia Gambino en Nueva York. El impacto de su detención repercutió en toda la Cosa Nostra, dejando un vacío en el imperio criminal que había construido. La captura de Nicky supuso un duro golpe para sus socios criminales y para el conjunto de la mafia siciliana. Fue un duro recordatorio de que incluso los delincuentes más astutos y escurridizos podían ser levados ante la justicia. Michael Franzese. Al crecer en las duras calles de Brooklyn, Michael Franzese no fue ajeno al encanto de la mafia. Rodeado de mafiosos famosos, se sintió atraído por un mundo de violencia y poder desde muy joven. Al ver la influencia y la riqueza que conllevaba formar parte de la familia Colombo, Franzese decidió hacerse un nombre. A principios de la década de 1980, Franzese encontró su vocación en el mundo del contrabando de gasolina. Aprovechando las lagunas del sistema, defraudó al gobierno federal millones de dólares en impuestos sobre la gasolina. Esta operación ilegal no solo le proporcionó una inmensa riqueza, sino que le catapultó a las altas esferas de la mafia. Con su nuevo poder e influencia, Franzese se ganó el respeto y el miedo tanto de sus aliados como de sus enemigos. Se convirtió en una fuerza a tener en cuenta a medida que su imperio se expandía y su reputación crecía. El joven mafioso había ascendido a un ritmo sin precedentes, consolidando su posición como una de las figuras más poderosas del crimen organizado. Sin embargo, como dice el refrán, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El imperio de Michael Franzese no estuvo exento de consecuencias. En 1986, su mundo se vino abajo cuando fue condenado a 10 años de prisión por cargos de conspiración. Fue un duro golpe para el joven mafioso que parecía haber alcanzado la cima del éxito. Entre rejas, Franzese se enfrentó a la dura realidad de sus actos y a las consecuencias de sus decisiones. Fue entonces cuando empezó a reflexionar sobre su vida y a plantearse un camino diferente. Había perdido el atractivo de la mafia y anhelaba una oportunidad de redención. Tras salir de la cárcel en 1994, Franzese tomó una decisión que cambió su vida. Decidió retirarse de la mafia y dar la espalda a su vida delictiva. Fue un paso audaz que pocos podían prever, pero Franzese estaba decidido a dejar atrás su pasado delictivo. Con su nueva libertad, Franzese se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Se convirtió en orador motivacional y escritor, utilizando sus experiencias para inspirar a otros y arrojar luz sobre el oscuro mundo al que una vez perteneció. Hoy reside en California con su mujer y sus hijos y utiliza su plataforma para difundir un mensaje de esperanza y redención. Hoy, el legado de Michael Franzese va mucho más allá de sus días en la mafia. Se ha convertido en un faro de esperanza para quienes buscan redención y transformación. A través de sus palabras y acciones, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para liberarnos de las cadenas de nuestro pasado y para crear un futuro mejor. La historia de Michael Franzese es conmovedora y cautivadora. Desde su temprana participación en el crimen organizado hasta su ascenso al poder y posterior caída, la vida de Franzese es un testimonio del atractivo y los peligros de la mafia. Sin embargo, es su viaje hacia la redención y la transformación lo que realmente le distingue. Angelo Ruggiero. Angelo Ruggiero, nacido en 1940, fue miembro de la célebre familia del crimen Gambino y estrecho colaborador del tristemente célebre John Gotti. Criado en la pobreza en Brooklyn, Ruggiero, junto con sus amigos de la infancia Gotti y Sammy Gravano, se embarcó en una vida de delincuencia desde muy joven.
participando en actividades como peleas callejeras, robos y tráfico de drogas, Ruggiero no tardó en hacerse un nombre. En la década de 1970 se convirtió en un hombre hecho y derecho en la familia Gambino, ascendiendo al rango de capo regime bajo el liderazgo de Gotti. Conocido por su comportamiento impredecible y violento, Ruggiero fue considerado un psicópata por el FBI. Sin embargo, su caída se debió a su costumbre de hablar abiertamente de sus actividades delictivas, lo que finalmente le llevó a la muerte. Los primeros años de Angelo Ruggiero y John Gotti. Angelo Ruggiero y John Gotti, dos nombres que se convertirían en sinónimos de la mafia de Nueva York, tuvieron unos comienzos humildes en las calles de Brooklyn. Nacidos en 1940, ambos crecieron en la pobreza, moviéndose por los duros barrios del este de Nueva York. Sus caminos se entrelazarían, llevándoles por una senda peligrosa y criminal. Ruggiero, en particular, tenía fama de temperamental y de estar dispuesto a participar en altercados físicos. Mientras seguían delinquiendo juntos, Ruggiero y Gotti llamaron la atención de la familia Gambino, una de las organizaciones mafiosas más poderosas y conocidas de Nueva York. En 1973 recibieron un encargo que demostraría su lealtad a la familia y consolidaría su posición en sus filas. Su tarea consistía en eliminar a un gángster irlandés local llamado James McBratney, que había cometido el grave error de intentar secuestrar a un miembro de la familia Gambino. Gotti y Ruggiero siguieron la pista de McBratney hasta un bar de Staten Island. Cuando McBratney se negó a irse con ellos, le dispararon a sangre fría, justo donde estaba. Los dos huyeron del lugar, pero sus acciones no pasaron desapercibidas. Finalmente, fueron capturados por las autoridades y condenados por homicidio involuntario. Sin embargo, su estancia entre reas duró poco, ya que fueron puestos en libertad condicional pocos años después, en 1967. Con su puesta en libertad, Gotti y Ruggiero entraron oficialmente a formar parte de la familia Gambino, consolidando su posición como hombres hechos y derechos. Habían demostrado su lealtad mediante el derramamiento de sangre, y ahora estaban listos para ascender en el escalafón de la mafia. Pero se estaban gestando problemas en el seno de la familia. El nuevo líder de los Gambino, Paul Castellano, había dejado claro que no quería que sus hombres se involucraran en el tráfico de drogas. Esto planteaba un problema importante para Gotti y Ruggiero, que ya estaban profundamente arraigados en el mundo del narcotráfico. Aunque muchos habrían hecho caso de la advertencia de Castellano y habrían mantenido sus actividades delictivas en secreto, Ruggiero no era de los que se privaban de decir lo que pensaban. Expresó abiertamente su desdén por Castellano y otros altos dirigentes de la familia Gambino, llegando incluso a hablar de sus operaciones delictivas sin vacilar. Los labios sueltos de Ruggiero resultarían ser un arma de doble filo. Por un lado, su tío, Agnello Della Croce, que ocupaba un alto cargo en la familia Gambino, podía protegerle de las consecuencias de sus actos. Por otro lado, las conversaciones de Ruggiero eran grabadas por las fuerzas del orden, lo que les proporcionaba valiosas pruebas para acabar con las altas esferas de la familia Gambino. La tensión entre Ruggiero y Castellano seguía aumentando, y estaba claro que algo tenía que cambiar. En diciembre de 1985, John Gotti hizo un movimiento audaz que cambiaría para siempre el curso de la familia Gambino. Siguiendo órdenes de Gotti, unos pistoleros asesinaron a Castellano cuando salía de un restaurante de Nueva York. Ruggiero, que esperaba cerca con un equipo de apoyo, no llegó a entrar en acción. Con Castellano fuera de juego, Gotti asumió el liderazgo de la familia Gambino y Ruggiero permaneció a su lado como socio de confianza. Su vínculo se había forjado a lo largo de años de actividades delictivas y experiencias compartidas, y estaban preparados para arrasar en el mundo de la mafia. Bajo el liderazgo de John Gotti, la posición de Angelo Ruggiero en la familia Gambino alcanzó nuevas cotas. Como caporegime, Ruggiero ostentaba un poder y una influencia considerables, supervisaba una cuadrilla de soldados leales y orquestaba diversas actividades delictivas. Sin embargo, su comportamiento violento y el deterioro de su relación con Gotti acabarían provocando su caída. La reputación de imprevisible y brutal de Ruggiero era bien conocida en los bajos fondos. La caída en desgracia de Ruggiero fue rápida y brutal. Pasó de ser un poderoso caporegime a un mero extraño, que ya no gozaba de la confianza ni el respeto de la familia Gambino. En 1989, la vida de Angelo Ruggiero dio otro giro trágico cuando le diagnosticaron cáncer. La enfermedad hizo estragos en su cuerpo, dejándole débil y vulnerable. El 5 de diciembre de 1989, Ruggiero sucumbió a su enfermedad, falleciendo a la edad de 49 años. Liborio Bellomo.
El 8 de enero de 1957 nació en las calles de Nueva York un niño llamado Liborio Salvatore Bellomo. Nadie podía imaginar que este niño aparentemente corriente se convertiría en una de las figuras más temidas e influyentes de la mafia estadounidense. Las raíces de Bellomo se remontan a Corleone, Sicilia, un lugar tristemente célebre por sus profundas conexiones con el crimen organizado. Allí heredó un legado de secretismo, lealtad y crueldad. Al alcanzar la mayoría de edad, Bellomo se sintió atraído por el mundo del AMPA. A finales de la década de 1970, el camino de Bellomo dio un giro fatal cuando se convirtió en miembro de la familia criminal Genovese. Esta poderosa y notoria organización tenía sus raíces profundamente arraigadas en el tejido del paisaje criminal de Nueva York. Con su ingreso en la familia, Bellomo se adentró en un mundo donde la violencia y el poder reinaban por encima de todo. Bajo la atenta mirada del jefe de los Genovese, Vincent Gigante, Bellomo ascendió rápidamente, demostrando su astucia y lealtad. Su reputación como hábil ejecutor y estratega empezó a extenderse, ganándose el respeto y el temor de sus compañeros. A medida que crecía el poder de Liborio Bellomo dentro de la familia genovese, también lo hacía su participación en una amplia gama de actividades delictivas. Desde el chantaje laboral a la extorsión, su influencia se extendió mucho más allá de los confines del AMPA. Una de las actividades más destacadas de Bellomo fue su participación en el chantaje laboral. Utilizaba sus contactos e influencias para extorsionar a los sindicatos de la construcción y asegurarse así el control de su empresa criminal sobre el sector. Mediante la intimidación y la manipulación, controlaba el flujo de dinero y recursos, consolidando su poder y riqueza. Con el paso de los años, Bellomo se convirtió en hombre de confianza y mano derecha de Vincent Gigante, posicionándose como el sucesor lógico del anciano jefe. Parecía que nada podía interponerse en su camino mientras consolidaba su control del poder dentro de la familia del crimen genovese. Pero el destino tenía otros planes para Bellomo. En 1996 fue acusado de una serie de cargos en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen rico, entre ellos asesinato, extorsión y crimen organizado. Esto marcó un punto de inflexión en su vida, ya que se enfrentó a todo el peso de la ley y a las consecuencias de sus actos. En 1997, la Fiscalía le ofreció la posibilidad de declararse culpable de extorsionar a un sindicato de la construcción y a una empresa de transporte de basuras. Bellomo aceptó el trato y fue condenado a 10 años de prisión. Mientras cumplía su condena, Bellomo se enfrentó a otra acusación en 2001. Esta vez se le acusó de blanqueo de dinero, un cargo directamente relacionado con la implicación de la familia genovese en los chanchullos de los muelles y el control de la Asociación Internacional de Estibadores, ILA. Sin embargo, consiguió evitar las consecuencias más graves, aceptando un acuerdo de culpabilidad por cargos menores. Esta decisión retrasó la fecha prevista para su puesta en libertad en 2004, prolongando su tiempo entre rejas. Pero la historia no acaba ahí. En 2006, Bellomo se enfrentó a otra acusación, esta vez por asociación ilícita. Se le acusaba específicamente de ordenar el asesinato en 1998 de Ralph Coppola, capitán en funciones de su tripulación y amigo íntimo. Al no disponer de pruebas suficientes para presentar la acusación de asesinato contra Bellomo, el gobierno le ofreció un acuerdo de culpabilidad por fraude postal en 2007. Bellomo aceptó el trato, recibiendo un año más de prisión, en lugar de los 4 a los que podría haberse enfrentado. El 1 de diciembre de 2008, tras cumplir su condena, fue finalmente puesto en libertad, listo para recuperar su lugar en el mundo del AMPA. Su puesta en libertad marcó un nuevo capítulo en su vida, uno que pondría a prueba su capacidad para navegar por un paisaje cambiado y recuperar su antiguo poder. Aunque la estancia de Bellomo en prisión le había pasado factura, su reputación como figura formidable de la familia genovese seguía intacta. Su regreso a las calles de Nueva York conmocionó al AMPA, ya que las facciones rivales y las fuerzas del orden vigilaban de cerca todos sus movimientos. ¿Qué le espera a este enigmático personaje? ¿Recuperará su posición de líder dentro de la familia criminal genovese o surgirán nuevos aspirantes que desafíen su autoridad? Una cosa es segura. La historia de Liborio Bellomo está lejos de terminar. Su vida, llena de sucesos impactantes, batallas legales y encarcelamientos, ha dejado una huella indeleble en los anales del crimen organizado. Mientras sigue navegando por las traicioneras aguas del submundo criminal, su legado como figura temida e influyente permanece intacto. John Willis, nacido y criado en el barrio obrero de Dorchester, Massachusetts,
Willis tuvo una infancia tumultuosa. Su padre abandonó a la familia cuando él solo tenía 2 años, dejándoles a él y a su madre solos en la vida. A los 14 años, su madre falleció repentinamente y Willis tuvo que valerse por sí mismo. Fue durante esta época vulnerable cuando Willis se encontró trabajando como portero en un bar de Boston, un lugar frecuentado por delincuentes chinos. Poco podía imaginar que este trabajo aparentemente ordinario sería el catalizador de su extraordinario viaje. Una fatídica noche, Willis intervino en una pelea a favor de un gángster chino llamado Bapeng John Joe. Impresionado por la valentía de Willis, Joe le entregó una tarjeta con un número escrito en ella, instándole a que le llamara si alguna vez necesitaba algo. Willis no sabía que este pequeño acto de amabilidad cambiaría para siempre el curso de su vida. Con problemas económicos y desesperado por encontrar un lugar donde vivir, Willis acabó llamando. Para su sorpresa, fue acogido por una banda china conocida como Ping On. Múltiples informes sugieren que Willis fue adoptado por una familia china vinculada a la banda, lo que le proporcionó un sentimiento de pertenencia que tanto había anhelado. Cuando Willis se involucró más en la vida de la banda, fue enviado a Nueva York para trabajar como guardaespaldas y carterista de un gángster chino que operaba en la ciudad. Fue durante su estancia en Nueva York cuando Willis empezó a sumergirse en la cultura china. Sus conocimientos lingüísticos no solo le ayudaron a comunicarse con sus homólogos chinos, sino que también se convirtieron en una poderosa herramienta en su ascenso dentro de la jerarquía del crimen organizado chino. Curiosamente, el viaje de Willis no terminó ahí. Siguió aprendiendo vietnamita, ampliando aún más su repertorio lingüístico. Con cada idioma que dominaba, Willis consolidaba su posición dentro de la mafia china, ganándose el respeto y la influencia de sus colegas. Tras perfeccionar sus habilidades y adquirir fluidez en varios idiomas, Willis regresó a Boston, donde fue asignado a trabajar para un gángster de nivel medio llamado Bai Ming. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Willis. En los bajos fondos chinos estalló una violenta guerra territorial que dejó a Bai Ming como el gángster más prominente del barrio chino de Boston. Como segundo al mando de Bai Ming, Willis se encontró en el centro del caos. La guerra territorial china era una batalla por el control y el dominio, en la que facciones rivales se disputaban el poder y el territorio. En medio del derramamiento de sangre y las luchas por el poder, Willis demostró ser una fuerza formidable, con tácticas astutas y una lealtad inquebrantable a Bai Ming. Su mentalidad estratégica y su habilidad para navegar por los traicioneros bajos fondos le granjearon el respeto y la admiración de sus compañeros. Con el tiempo, Willis se convirtió en una figura clave del crimen organizado chino en Boston. Su ascenso al poder fue extraordinario, teniendo en cuenta que era el primer hombre blanco que alcanzaba semejante posición en este mundo insular. El apodo de Bad Guy John, o White Devil John, se convirtió en sinónimo de su nombre, testimonio de su estatus único y de la conmoción que causó en el submundo criminal. La guerra del territorio chino en Boston fue un punto de inflexión en la carrera criminal de Willis. Le impulsó a nuevas cotas de poder e influencia, consolidando su estatus como figura formidable dentro de la jerarquía del crimen organizado chino. Tras su ascenso en la jerarquía del crimen organizado chino, Willis se vio envuelto en una red de actividades ilícitas. Su sed de poder y riqueza le llevó por un camino peligroso, adentrándose en el mundo del narcotráfico y el blanqueo de dinero, en contra de los deseos de sus compañeros del crimen organizado chino. Mientras cumplía condena por extorsión, Willis orquestó una red de tráfico de OxyContin que operaba entre Florida y Massachusetts. Willis traficó con más de 260.000 pastillas, generando unos beneficios de más de $4 millones, aunque él afirma que las cifras eran aún mayores. Con su nueva fortuna, Willis se permitió un lujoso estilo de vida, derrochando en casas frente al mar en el sur de Florida, coches deportivos, clubes de striptease y lanchas rápidas. Sin embargo, su extravagante estilo de vida y su implicación en el tráfico de drogas no pasaron desapercibidos para las fuerzas del orden. En agosto de 2013, la ley finalmente alcanzó a Willis. Fue condenado por tráfico de drogas y blanqueo de dinero por su papel en la lucrativa red de tráfico de OxyContin. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y fue condenado a la friolera de 20 años de prisión. ¿Le ha gustado el vídeo y tiene ganas de más? Permanezca atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en su pantalla para ver más contenidos emocionantes.